Y continuando con el análisis sobre la reforma electoral que se va a presentar ya en algunas semanas y que se discutirá en el próximo periodo ordinario de sesiones, es importante conocer las voces de todas las fuerzas políticas y el análisis también que nos den sobre esta reforma electoral que sin duda pues va a transformar al sistema electoral mexicano, eso hay que decirlo. Y agradezco que me haya tomado la llamada el diputado del PAN, Federico Doring, quien es vocero también de esta bancada en la Cámara de Diputados. Diputado, te saludo con mucho gusto. Muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, para todos, buenos días, para saludarte. Y bueno, me gustaría preguntarte, primero, diputado, pues ¿cuál es en palabras simples el objetivo central de esta reforma electoral que Morena va a impulsar en la siguiente legislatura? Mira, en el plazo inmediato es solo un distractor. Lo que quiere la presidenta y Morena es que no hablemos de Hernán Bermúdez, de la barredora, de Adán Augusto López, que todo el mes de agosto se distraiga la opinión pública con este tema, porque pues mira, intentaron distraer la atención con los errores del Chicharito, con el Morena Tour, y no importa cuántos escándalos haya de Morena, ese es el tema más importante en la agenda pública y no lo han logrado ni distraer ni atajar. Y en el fondo, cuando algún día presente la reforma, que nadie sabe cuándo será, en la Comisión de Reforma Política de la Cámara de Diputados, esta semana se dijo por el PT y por el Verde que no tenía sentido discutir o pronunciarse respecto al tema, porque no se sabe ni siquiera cuándo se va a presentar un documento que hoy día todavía no existe. Pues ahí sí, seguramente van a querer llevar la democracia a una caricatura como fue la elección judicial, debilitar más al INE, debilitar los institutos locales, que no haya fiscalización y que las elecciones pues, puedan ser cada vez más mañosas y tramposas, como fue la de los acordeones, para perpetuarse en el poder, debilitando a los organismos electorales. Sí, que sin duda se va a subir al siguiente periodo ordinario de sesiones, es lo que se tiene pensado. ¿Qué opinas, diputado, de este discurso que busca reducir el presupuesto del Instituto Nacional Electoral o incluso sustituirlo por otro organismo con menores atribuciones? A ver, esa canallada ya la hicieron, Pablo, la hizo Sheinbaum en la ciudad. Con el pretexto de la austeridad, modificaron el código electoral y desaparecieron 5 áreas administrativas. Déjame decirte dos, nada más a guisa de ejemplo de las más relevantes que desaparecieron, para que veas la incongruencia. Se llenan la boca hablando del techo de cristal roto y la primera mujer presidenta, pero una área de las que desaparecieron por austeridad del Instituto Electoral de la Ciudad de México es la de equidad de género, la que luchaba por las acciones afirmativas y que fundamentalmente se encargaba de promover candidaturas paritarias y promocionar políticamente a las mujeres en los procesos electorales. Y la otra es la de fiscalización. Entonces van a debilitar todo lo que tenga que ver con el instituto. Ya lo hicieron en la ciudad, por eso tuve que en la ciudad pues nunca se pudo poner orden con los actos anticipados de campaña. Y lo que no quieren es eso, que tú puedas evitar que hagan trampa electoral. ¿Cómo ganó la presidenta? Pues la presidenta tuvo espectaculares 2 años antes y las corcholatas contaminaron el país con su promoción, con dinero que nunca lograron aclarar años antes de que iniciara siquiera el proceso interno de sus partidos. Eso es lo que deberíamos de ver, lo que deberíamos discutir es cómo no metas al narco en las elecciones, cómo el huachicol fiscal como el de Sergio Carmona y Morena desde el 2021 no sea la herramienta de un triunfo electoral. Ya, digan, lo de Américo Villarreal y de Rubén Rocha está más que acreditado periodísticamente, pero hay testimonios de militantes de Morena como el de Celina Hernández, pues que el Chapo Isidro les llevaba maletas de dinero para la campaña en Sinaloa. Eso es lo que hay que luchar, porque si tú quitas el financiamiento público de los partidos, ¿cómo se van a financiar los partidos? Pues ellos, Morena, del huachicol fiscal y del crimen organizado. Y los otros partidos tienes un tope en la legislación que no puedes recabar más del 10% de dinero privado del tope de campaña, con lo cual ya no es equitativo el proceso. Pero tampoco sería conveniente que los candidatos tengan que andar asumiendo compromisos con el sector privado, imagínate, con la industria tabacalera o con la industria del acero, con cualquier industria, para tener dinero para competirle al huachicol fiscal de Morena. Nos va a salir todavía peor, nos va a salir
diputados todavía más comprometidos con intereses fácticos y económicos para poderle competir al narco y al huachicol fiscal de Morena. Esa no debería ser la evolución de nuestra democracia. Diputado, ¿qué papel va a jugar el PAN en esta discusión, en este debate, si es que lo llega a ver, hay que decirlo, porque ese es un gran problema que en las últimas discusiones pues, no ha habido debate. La realidad es que pues han palomeado y han aprobado lo que se les ha dicho que aprueben Morena y aliados, hay que decirlo con todas sus letras. Pero, ¿qué papel va a jugar Acción Nacional en estos momentos de discusión o de debate de esta reforma electoral? En el plazo inmediato no caer en la provocación, no desviarnos de la barredora y de Adán Augusto, porque es una caja china. Cuando finalmente se acerquen los tiempos, a ver, acuérdate que Pablo Gómez no se sale de la UIF hasta el último día de agosto, aunque ya anunciaron al relevo. Tú sabes, Pablo, que no han mandado el nombramiento al Congreso, por eso no se aprobó este miércoles en la permanente, aunque lo anunciaron. El funcionario que van a proponer, enfatizo, van a proponer, ni se ha mandado su oficio al Congreso ni ha comparecido. Así que quién sabe cuándo sea eso, pero Pablo Gómez no se sale de la UIF hasta el último día de agosto. Entonces, eso te demuestra lo que te digo, que es solo un distractor. Cuando empiece en serio esa comisión a gravitar, que será en septiembre, el PAN, ¿qué va a hacer? Le va a exigir al gobierno que cumpla su palabra, porque después de la reforma del nepotismo, hubo una reunión en la Junta de Coordinación Política con la Secretaría de Gobernación, y se le reclamó porque se había mandado una reforma electoral sin haberla platicado con las fuerzas políticas antes. Y la Secretaría de Gobernación, como representante del gobierno de la República, le dijo a todos los diputados de todos los partidos en esa Junta de Coordinación Política que nunca más en este sexenio empeñaba su palabra, se volvería a mandar una reforma que no se platicara previamente con todas las fuerzas políticas, tanto las de la coalición de gobierno como las opositoras. Cuando medio arranque eso, le vamos a exigir que cumpla su palabra y que se incluya a todas las fuerzas políticas y que la reforma incluya las propuestas de todos. Y si no, pues ya tendremos que ver qué estrategia seguir, si se hace una reforma completamente tirana, antidemocrática y a modo para perpetuarse en el poder, pues no te extrañe que salgamos a las calles, no te extrañe que se tomen tribunas, no te extrañe que tengamos que defender lo que queda de democracia con medidas pues, un poco más drásticas, como esta semana, que si no investimos con micrófono en mano al bufón legislativo de Fernández Noroña, pues no habría habido ningún debate de Adán Augusto. Y ese tema va a seguir, digamos, en pie, van a seguir exigiendo digamos, que Adán Augusto o en su caso, pues se hable más del tema con respecto a esta, pues de cierta forma, cuando fue gobernador de Tabasco, de esta relación con el secretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez. Sí, claro, no vamos a quitar el dedo del renglón porque todo lo que dijo fueron mentiras y porque lo que se discutió no fue la agenda política. Fue un punto de acuerdo de la senadora Lili Telles. Todavía nos deben la agenda política. Y en la agenda política es el tema, por supuesto, de Adán Augusto y la barredora, el tema del huachicol fiscal que le costó la vida al delegado federal en Tamaulipas, al que le aventaron la granada y los balazos, y esta narcopolítica de que tienes ya un segundo alcalde en Sonora, Quimbiza, que se suma Marina del Pilar, la gobernadora de California. Pues la narcopolítica corre por las venas de Morena. No solo es el caso de Adán Augusto. El de Adán Augusto es el peor porque es el único caso en el que el cártel se crea desde el gobierno. Las otras son colusiones entre políticos y el crimen organizado, pero no llega el gobierno a quitarle el negocio a sus crímenes organizados. Por eso es tan grave lo que pasó en Tabasco y por eso es tan grave lo de Adán Augusto y la barredora de Hernán Bermúdez, porque aparte lavaban el dinero del narco con contratos con el gobierno. Tú sabes, porque se ha acreditado periodísticamente, que el hermano de Hernán, el del departamento de Miami, pues era contratista de Dos Bocas y del Tren Maya. Y aparte tenía la empresa de apuestas digitales como este mecanismo para idealmente lavar dinero. Pues, ¿te imaginas cuánto dinero gente supuestamente perdió en apuestas digitales que no le atinó en esa empresa? Sí. ¿Diputado? Bueno, Sí. sí, Pablo, aquí sigue. Aquí. Te escucho. Sí, entonces digo, pues vamos a seguir ahí, no vamos a quitar el dedo del renglón y le exigimos a la presidenta, aprovecho este espacio para decirle a la presidenta
que hay una exigencia que aparezca Hernán Bermúdez, que no vaya a sufrir un infarto como esos que se presentan en el estado de Veracruz, que no vaya a tener ningún accidente. La presidenta está obligada políticamente a presentar ante la justicia a Hernán Bermúdez, porque ya nos falló una vez. Acuérdate que nombró a Jesús Horta secretario de Seguridad al inicio de su gobierno en la ciudad, y ese señor sigue siendo prófugo de la justicia por 2.500 millones de pesos de lavado de dinero, y nomás no aparece. Eso sí, le costó la chamba y por eso llegó Harfuch, pero el señor nunca fue presentado ante un juzgado. Pues vamos a estar muy pendientes de todo lo que suceda, todo lo que se vaya dando a conocer en los últimos días, en las próximas semanas. Diputado, te agradezco mucho que me hayas tomado la llamada y estar en comunicación. Sí, no, al contrario, el agradecido soy yo y pues mantengámonos en comunicación para que pueda yo intercambiar contigo puntos de vista y decirte si esto ha avanzado o si seguimos estancados. Federico Doring, diputado del PAN y vocero del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados. Gracias, buenos días. A ti, saludos. Saludos. Y bueno, pues así está la situación, así es las distintas voces sobre este tema de la reforma electoral, esta reforma electoral que se va a subir en el próximo periodo ordinario de sesiones.